Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, un espacio donde la palabra se convierte en memoria y la memoria en exigencia de justicia. Hoy nos acompaña la señora Irinea Buendía, madre, activista y defensora de derechos humanos, cuya lucha incansable por la justicia en el feminicidio de su hija, Mariana Lima Buendía, cambió para siempre la forma en que el Estado mexicano debe investigar las muertes violentas de mujeres. Su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dio origen a una sentencia histórica que hoy obliga a investigar con perspectiva de género. Esta conversación es también un ejercicio de memoria, dignidad y resistencia. Señora Irinea, bienvenida. Este es su programa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Le doy las gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí con usted y es un dolor que voy a cargar para toda mi vida. El hecho de que me inviten o me tomen en cuenta para poder hablar de los feminicidios es algo que nunca voy a poder cambiar, pero que finalmente por medio de ese feminicidio que me causó a mi familia y a mí tanto dolor, eh, finalmente Mariana Lima Buendía sigue litigando, sigue levantando la voz por medio de esa sentencia. Eh, Mariana Lima Buendía es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde es el caso líder, en donde le demostramos al Estado de México que cuando se investigan, en este caso, el supuesto suicidio que según el sujeto asesino feminicida, esposo de mi hija Mariana Lima Buendía y que se llama Julio César Hernández Ballinas, policía judicial del Estado de México, se atrevió a decir que mi hija Mariana Lima Buendía se había suicidado. Le demostramos al Estado de México y al propio sujeto asesino feminicida que cuando se investiga con perspectiva de género, los suicidios y accidentes se pueden revertir y para que sean investigados con perspectiva de género y puedan reclasificarlos como feminicidios. Entonces, pues es un legado que mi hija Mariana Lima Buendía deja en la lucha de los feminicidios a todos los casos de muertes violentas, incluidos suicidios y accidentes en los 32 estados de la República Mexicana, las 32 fiscalías, en que se tiene que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio. Excelente. Es un legado que será para siempre, que a partir de ese momento ya todas las mujeres tienen esa seguridad de que se debe de cumplir y que van a estudiar e investigar sus casos con perspectiva de género. Señora Irinea, ¿cómo inicia este camino en la búsqueda de justicia por Mariana? ¿En qué momento decide no aceptar la versión oficial que que el Estado le quiso imponer? En el momento en que yo declaro que mi hija Mariana Lima Buendía no se había suicidado, que a mi hija Mariana Lima Buendía, este sujeto asesino feminicida que era su esposo, la había matado con violencia. Cuando yo veo el cuerpo de mi hija acostado en la cama, con claras evidencias de la violencia que había vivido los últimos momentos que tuvo de vida,
el cuerpo todo golpeado completamente. Es ilógico y así se lo hice saber al Ministerio Público de que me dijera qué era lo que había pasado primero. Mi hija se había golpeado, mi hija había tomado porque tenía 133 miligramos de alcohol en la sangre y con esa cantidad de alcohol en la sangre ni siquiera se hubiera podido poner de pie. Pero el sujeto asesino feminicida, Julio César Hernández Ballinas, dijo que mi hija había tomado, lo cual yo no lo creo, a pesar de que los dictámenes dicen que tenía 133 miligramos de alcohol, yo no lo creo porque mi hija no tomaba. Entonces, en el supuesto caso de que así hubiera sido, mi hija no podía ponerse de pie. Pero yo lo que creo es que él, Julio César Hernández Ballinas, le ha de haber puesto, así como es de misógino, malvado, perverso, violento, violador, le puso un, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que le puso un embudo en la boca para meterle el alcohol. Y con esa cantidad de alcohol, mi hija no podía sostenerse de pie siquiera para poder, para haber podido hacer el mecanismo con el cordón y haber hecho lo que según su dicho, que mi hija se había suicidado. En el momento en que yo veo el cuerpo de mi hija sin vida, en ese momento yo sabía que mi hija no se había suicidado. Yo sabía que a mi hija, Julio César Hernández Ballinas, la había matado con violencia. Así lo denunció desde el primer momento, así lo denunció. El Ministerio Público ni siquiera lo quiso escribir así. Él puso en contra de quien resulte responsable. Yo denuncié con nombre y apellido al sujeto asesino feminicida de mi hija. Cuando Julio César Hernández Ballinas declaró, él dijo que no quería que se investigara absolutamente nada porque mi hija Mariana Lima Buendía había decidido quitarse la vida, lo cual cuando se investiga con perspectiva de género, le demostramos tanto al sujeto asesino feminicida Julio César Hernández Ballinas como al Estado de México, a la Procuraduría de ese tiempo del 2010, que cuando se investiga con perspectiva de género se puede acreditar el feminicidio y se puede reclasificar un suicidio a feminicidio. Esta lucha que usted realiza, a pesar de que comenzó como algo personal, a partir de ese momento también se transforma y transformó el sistema judicial actual. Eh, Específicamente, ¿qué significa para usted la sentencia Mariana Lima Buendía? ¿Por qué? ¿Qué mensaje le daría a todas las mujeres y a todas las madres como usted que la están escuchando? ¿Por qué es importante para todas las mujeres de México? Es importante una sentencia condenatoria en un caso de muerte violenta de quien sea, no, en este caso fue mi hija Mariana Lima Buendía, pero en cualquier caso de una muerte violenta es muy importante no guardar silencio, porque si nosotras guardamos silencio, quiere decir que esto no se va a saber y si aún muchas veces no guardando silencio y diciéndolo, solamente se investiga el 10% de carpetas de investigación de feminicidio. Me imagino si nosotras no habláramos, cuántas carpetas de investigación se iban a quedar en la impunidad. El 90% de carpetas de investigación se queda en la impunidad. ¿Por qué? Porque primero no las investigan porque son nuevas, pero después no las investigan porque ya tienen mucho tiempo. Cuando que ellos mismos, y cuando digo ellos mismos, son las autoridades, los ministerios públicos y los policías de investigación, que son los primeros respondientes que se asumen en el lugar de los hechos, en el momento
en que tienen conocimiento de una muerte violenta de una mujer y si no tienen perspectiva de género, lo único que van a ir a hacer es a contaminar el lugar de los hechos y desgraciadamente a perder la cadena de custodia, así atándonos a nosotras, madres de víctimas de feminicidio, porque al no tener la cadena de custodia es más difícil poder hacer una investigación que realmente pueda acreditar el feminicidio. Y lo hacen precisamente porque no quieren investigar, porque quieren que sigan quedándose en el anonimato, en la impunidad, engrosando, engrosando toda la corrupción que hay en estos delitos, en estas muertes violentas de mujeres, llámese feminicidios, para finalmente nuestros casos irlos archivando y por medio de la corrupción se queden en la impunidad. No quieren trabajar y no quieren trabajar cuando vemos que no quieren hacer las cosas como, como debe de ser. No tenemos buenos peritos, lo sabemos. Sabemos que no tenemos buenos peritos, que los dictámenes se dificultan mucho porque finalmente como no han estudiado, ahora ya hay escuelas haciendo peritos con estudios, que tengan capacidad para poder hacer un dictamen, el que sea, cualquiera que se necesite, pero antes no teníamos buenos peritos. Y todavía aún así con los peritos que hay que buscarlos con lupa, porque no todos son honestos. Desgraciadamente las fiscalías los compran. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotras no levantamos la voz, si nosotras guardamos silencio, guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad. Nada cambia y de nada sirve. Entonces, yo lo que invito a las madres de víctimas de feminicidios, pues que levantemos la voz. No importa que nos vayamos a amarrar allá a las fiscalías, que se den cuenta que no vamos a dejar los casos en la impunidad, que vamos a exigir justicia y que desgraciadamente ahorita las autoridades dicen que ha bajado 40%, lo acaba de declarar la presidenta Claudia Sheinbaum allá en el estado de Morelos en días pasados que fue, que 40% de homicidios dolosos ha bajado toda esa cifra, es al revés, ha subido. Yo que inicié una caravana en el 2022 por las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana. He visitado comunidades en donde se invisibiliza el feminicidio y no podemos seguir así. No podemos seguir escuchando las mentiras que se dice día con día, en donde las autoridades simple y sencillamente no quieren hacer nada. Yo acompaño casos en donde yo me doy cuenta que siguen existiendo los mismos vicios, los mismos vacíos, a pesar de que tenemos la ley general de víctimas, la ley general de acceso a una vida libre de violencia, a pesar de que tenemos la sentencia Mariana Lima Buendía, el caso líder en cuestión de feminicidios de género. Tenemos estándares, protocolos, lineamientos, criterios nacionales e internacionales. ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si finalmente las autoridades de género se niegan a investigar como debe de ser? Las niñas, las adolescentes, las mujeres, jóvenes y no jóvenes, de la tercera edad, siguen desapareciendo y finalmente la mayoría de veces esas desapariciones culminan en feminicidios. Entonces, ¿cómo vamos a poder cerrar la boca y no pedir justicia si finalmente, a pesar de que tenemos todo eso que nadie nos ha regalado, porque la autoridad no nos lo ha regalado, las autoridades no nos han regalado nada? Nosotras hicimos camino, mi familia y yo desde hace 15 años hicimos camino en donde no nos importó
los recordatorios familiares que nos hacían a claxonazos los automovilistas en la avenida Reforma del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, éramos 6 personas. Éramos 6 feministas que había en 2010 y ahora ya medio mundo es feminista. Yo no entiendo en 2010 dónde estaban todas las que dicen que son feministas. Si a nosotras nos dejaron solas, éramos 6 personas. 6 personas las que gritábamos y no nos interesó todas las groserías que nos decían, pero Claro. nosotras finalmente sabíamos que estábamos en exigencia de nuestro derecho, que queríamos justicia y justicia. Nada más, y no nada más para mi hija Mariana Lima Buendía, sino para todas. La sentencia Mariana Lima Buendía es el caso líder Ok. de, 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 de la perspectiva de género y Y de todas las muertes violentas de mujeres en México. precisamente nosotros sabemos todos los años que lleva en esta lucha y me gustaría preguntarle cómo a lo largo de estos años ha enfrentado este desgaste emocional, económico, con riesgos a su seguridad y cómo ha sido sostener esta lucha frente a un Estado que muchas veces ha sido omiso e indiferente. Sí, ha sido omiso. La indiferencia, desgraciadamente, es mucha. Hay veces que duele ver tanta indiferencia hacia nosotras como madres de víctimas. Duele, duele porque finalmente es la vida de nuestras hijas. Nos han quitado a nuestras hijas y muchas veces se escudan en que dicen que nosotras somos responsables porque ¿dónde estaban nuestras hijas? Mi hija estaba en su casa. Y yo no critico a las que andaban en alguna fiesta, las que andaban en la calle. Tenemos que salir, tenemos que divertirnos, ¿por qué no? Eso no es malo, el divertirse no es malo. El andar como anden, finalmente, los hombres no son dueños de nuestra vida. Es, Ha causado mucho dolor. Ese dolor siempre lo vamos a llevar a cuestas hasta que ya no tengamos vida. Siempre vamos a tener ese dolor porque ese dolor no se acaba, pero tampoco vamos a permitir que sigan haciendo con las carpetas de investigación lo que quieran. claro. Desgraciadamente, en este 19 de enero del 2026 siguen existiendo los mismos vicios, los mismos vacíos, las mismas omisiones, las mismas negligencias, las mismas falencias, la misma obstrucción a la investigación y obstrucción a la justicia de las propias autoridades de las fiscalías de género. Entonces, pues tenemos nosotras que organizarnos porque desgraciadamente ahorita lo que han pretendido pues es no darnos voz. Con eso han querido callarnos, pero nosotras tenemos que ser más inteligentes y organizarnos porque solamente por medio de la organización podemos tener éxito en nuestra lucha, porque lo que pedimos es nuestro derecho. No pedimos algo fuera de la ley. Es nuestro derecho. Son derechos que hemos ganado a base de lucha, a base de esfuerzo, a base de gritar, a base de amarrarnos, a base de hacer veladas. Y desgraciadamente vemos que muchas veces eso no sirve. La autoridad es insensible. La autoridad es indolente. Desgraciadamente, las autoridades no les importan la vida de nuestras hijas. Lo único que les importa es el dinero. Pero nosotras somos más. Y nosotras vamos a seguir gritando y a seguir exigiendo. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo me costó mucho trabajo porque yo no tengo dinero, yo soy pobre. Yo no tuve ni siquiera para pagar un abogado
que yo dijera cuánto me va a cobrar. Cuando iniciamos, cuando iniciamos la lucha, nos robaron, un abogado nos robó y desgraciadamente no cumplió con lo que había dicho que iba a hacer, que hasta que se consignara el caso, hasta entonces iba él a dejar el caso. Pues no fue cierto, nada más le pusimos en la mano el dinero y se desapareció, pero no por eso dejamos de seguir luchando. Es en la medida en que nosotras nos organicemos y en esa medida vamos a poder seguir avanzando en esta lucha, en donde desgraciadamente lo que las autoridades han tratado de hacer, pues es desarticularnos, es dividirnos, porque dice el dicho, divide y vencerás, pero también dice otro que la unión hace la fuerza. Y nosotras estamos en esas tratando de organizarnos para poder seguir levantando la voz y seguir exigiendo esa justicia y justicia que nuestras hijas es lo mínimo que cuando menos merecen que la autoridad les dé. Ya permitieron, ya permitieron que les quitaran la vida con violencia, porque muchas veces se ha denunciado. En el caso de mi hija, se denunció primero, pero no se hizo nada. Finalmente era un servidor público del Estado de México, era un policía judicial, en donde lo protegieron hasta que quisieron protegerlo, pero finalmente yo creo mucho en Dios. Creo mucho en Dios y Dios no me dejó avergonzada. Dios me dio esa justicia para mi hija y no solo para mi hija, para todas, porque la lucha que yo inicié por mi hija Mariana Lima Buendía fue no nada más para ella, sino para todas, y afortunadamente, mientras Dios me permita seguir, no importa, no importa lo que tenga que hacer, pues a mí mis hijos me han apoyado mucho, mis hijas, y con ese dinero, pues es que yo sigo haciendo toda esa lucha que no he dejado de hacer durante casi 16 años. Muchas gracias, señora Irinea. Vamos a ir a una breve pausa. Al regresar continuamos escuchando a la señora Irinea Buendía y su lucha para transformar el dolor en justicia y memoria colectiva. Por favor, no se despeguen. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Gracias por seguir con nosotras en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Continuamos esta conversación profunda con la señora Irinea Buendía, una voz imprescindible en la exigencia de justicia para las mujeres en México. Señora Irinea, usted ha impulsado esta llamada ley Mariana Lima Buendía en conmemoración a su hija. ¿Nos podría explicar un poco más qué es esta iniciativa y por qué es urgente que el Estado castigue la negación de justicia por razones de género? Bueno, pues esta propuesta fue elaborada por el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez junto conmigo para elevar a rango de ley algunos de los parámetros establecidos en la histórica
sentencia Mariana Lima Buendía, en donde los parámetros pues, son los establecidos en la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se emitió el 25 de marzo del 2015 por el feminicidio de mi hija Mariana Lima Buendía. El propósito, más que nada, es que dichos parámetros formen parte de la legislación penal del Estado de México y de todo el país, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la legislación de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, federal y local, a fin de que el personal responsable de la investigación y procesamiento de estos delitos investiguen todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género. ¿Por qué inicio esta, esta propuesta de iniciativa de ley? Porque en el 2022 que inició la caravana por las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana, me doy cuenta cuando llevo 16 estados visitados, me doy cuenta que lejos de que la cifra de feminicidios hubiera bajado como las autoridades quieren hacernos creer, había subido. Había subido y seguía subiendo esa cifra. En la mayoría de estados de la República Mexicana hay comunidades. En esas comunidades, por sus usos y costumbres, los feminicidios no se investigan. Los feminicidios son invisibilizados, desgraciadamente, porque la fiscalía, desafortunadamente, no está a la vuelta de la esquina. Y las madres, que casi somos las que siempre salimos a dar la cara en una muerte violenta de nuestras hijas, hay veces que hay madres que tienen hijos pequeños que requieren más atención. Yo, en mi caso, mis hijos ya eran adultos, ya trabajaban, ya eran independientes. No me fue tan difícil poder dedicarme a luchar por justicia y justicia para mi hija Mariana Lima Buendía, pero no en todos los casos es así. Entonces hay prioridades en donde las madres tienen que decidir si siguen luchando por justicia y justicia o siguen luchando para darles de comer a sus hijos y a sus hijas que todavía son pequeñas. Eso pasa en las comunidades en donde por sus usos y costumbres hay una muerte violenta de una mujer de la edad que sea y lo que les dicen, agarra el cuerpo de tu hija, llévatelo, entiérralo y san se acabó. O sea, las autoridades son muy indolentes, muy insensibles. No se dan cuenta de la capacidad que tienen de herir sus palabras Claro. a nuestro corazón, a nuestra alma. Cuando en esos momentos nosotras estamos atravesando una lucha, digamos, de dolor, de duelo, en donde muchas veces los duelos, como en mi caso y en el caso de mi familia, no ha sido elaborado ese duelo. Claro. Entonces, por medio de eso, yo decido al darme cuenta de que hay muchos feminicidios invisibilizados, sin justicia. El 90% de carpetas de investigación están archivadas. No se sabe si están siendo investigadas, no se sabe en qué forma están. Claro. Entonces, sabemos que esas carpetas de investigación, esos feminicidios, no van a tener justicia. Y por eso decido hacer esa propuesta de iniciativa de ley para que realmente se garantice un efectivo acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio, para que no vuelvan a pasar el calvario que yo pasé, que tuve que vivir, caminar 13 años
para tener una sentencia condenatoria para el sujeto asesino feminicida de mi hija. 13 años tuvieron que pasar para conseguir ese acceso a la justicia por mi hija, para mi hija Mariana Lima Buendía. Entonces, pues eso es lo que yo no quiero que las demás madres de víctimas pasen, sino que sea más accesible ese poder luchar, luchar por tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, a la no repetición. eh, eh, Todo eso está en el caso de mi hija Mariana Lima Buendía y no se le ha dado cumplimiento realmente. Entonces, pues eso es lo que yo hago, los tres efectos realmente que son aplicables en el caso en todos los casos, no solo el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, pues el primer efecto es que todas las muertes violentas se tengan que investigar con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio en todas incluidos los suicidios y accidentes en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana. El segundo efecto es sancionar a los servidores públicos omisos, corruptos, que incurren en falencias, negligencias, que obstruyen la investigación y que obstruyen la justicia. Y el tercer efecto es el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia. Cuando me recibió el año pasado la secretaria Citlali Hernández en la Secretaría de las Mujeres, yo lo que le dije, no sé si lo haya hecho o no lo haya hecho, que por favor le dijera a la presidenta Claudia Sheinbaum que si ella realmente quería que los feminicidios se acabaran, tenía que hablar con el secretario de Educación Pública para poder modificar el plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública desde preescolar hasta una licenciatura, hasta la universidad. Modificar en qué sentido de que tenía que incluir la perspectiva de género, la materia de perspectiva de género y derechos humanos. Ética, porque daban antes esa clase de ética en civismo, no después la quitaron. Entonces, yo no he escuchado absolutamente nada de que piensen modificar ese plan de estudios desde preescolar hasta la universidad. Entonces, desgraciadamente, bueno, pues no les interesa finalmente la seguridad de las mujeres de cualquier edad, no les interesa, por eso es que no hacen absolutamente nada, no les preocupa si matan 10, si matan 20, si matan las que maten con violencia, las que sean. Finalmente ellos o ellas con desmentir y decir que no es cierto, pero finalmente la realidad la estamos mirando todas y todos. Nosotras y nosotros somos ya capaces de poder discernir qué es cierto y qué no es cierto, independientemente de que lo diga quien lo diga. Entonces, por eso es que yo hago esa propuesta de iniciativa de ley, porque realmente la cifra de feminicidios, pues es una cifra que totalmente está muy elevada. En 13 años que yo me dediqué a luchar por justicia y justicia para el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, en esos 13 años se acumularon 165,798 muertes hasta el 2023. 108,584 muertes de mujeres por accidentes. Esas no se investigaron realmente si eran feminicidios. 40,915 homicidios de mujeres en México.
16.209 suicidios de mujeres y que tampoco se investigaron si fueron realmente suicidios o fueron feminicidios disfrazados finalmente, como en el caso de mi hija que dijo este sujeto asesino feminicida Julio César Hernández Ballinas, que mi hija se había suicidado y le demostré a él y al Estado de México con perspectiva de género, se pudo acreditar, se pudo revertir ese suicidio y reclasificar a feminicidio. Muy bien, señora Irinea, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, por el mensaje que le da a las madres, a las familias y a una sociedad que la escucha y que lanza este mensaje tan importante de que no se debe normalizar la violencia en contra de las mujeres. Para quienes nos escuchan, hoy nos enfocamos en una historia que nos recuerda que la justicia no llega sola, se exige, se construye y se defiende. Agradecemos profundamente a la señora Irinea Buendía Cortés por compartir su palabra, su experiencia y su fuerza, y por recordarnos que la memoria es una forma de resistencia. Desde Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, reiteramos que ninguna muerte violenta de una mujer debe ser investigada sin una perspectiva de género y que la lucha de las madres también es una lucha colectiva. Gracias por escucharnos. Señora Irinea, ¿tiene algún mensaje para las mujeres y las familias que nos escuchan? Pues sí, porque como hace rato dije, hablé acerca del silencio, en que no podemos guardar silencio cuando estamos viendo que nuestras hijas son muertas con violencia. No podemos seguir con la boca cerrada, tenemos que gritar, tenemos que hablarlo porque el silencio mata más que los golpes y no queremos que continúen y vamos a callar un minuto más. Se acabaron los minutos de silencio, ahora se oirán nuestras voces, nuestra acción contra los violentos y el machismo que los mueve como marionetas. Son ya demasiados siglos de silencio y pasividad. Quien calla otorga y no le vamos a otorgar más días al machismo. Vamos a acabar con el cómplice de los violentos, con ese silencio que imponen a sus víctimas y con el que guarda la sociedad ante el drama de la violencia de género. Necesitamos más voces, necesitamos tu voz, tu palabra, tus gritos, tu sonido, tu ruido, tu no silencio. Machismo es tiempo y silencio y hemos decidido no darle ni un minuto de silencio más. Yo no me callé, mi familia y yo no nos callamos. ¿Tú qué vas a hacer? Eso es lo que yo les digo a todas las madres de víctimas de feminicidio, que piensen qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Porque el seguir callando, el seguir guardando silencio, no nos conduce a nada. Necesitamos justicia y justicia para nuestras hijas. Muchísimas gracias. Este es su programa y aquí se escuchará su voz y la replicaremos siempre que podamos. Muchas gracias a las personas que nos escuchan y a las mujeres, sobre todo a las madres, a las familias que nos están escuchando. Recuerden que no están solas, que también hay muchas mujeres que estamos en la misma lucha y que queremos apoyarles. Entonces, así nos despedimos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, señora Irinea, y nos encontraremos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias a usted, que tengan muy buenas noches, excelente descanso. Gracias. Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia.